El podcast. ¿Quiénes somos? Somos un grupo de pecadores, perdonados, inexpertos, buscando agradar al Señor en cada una de las áreas de nuestras vidas a través de la obediencia y de la práctica de la palabra. Es un privilegio poder estar con ustedes en este nuevo podcast platicando de eso mismo, ¿verdad? De la palabra, de una forma tal vez no tan técnica, puede ser, pero a veces sí se vuelve un poco técnico, de una forma amena, a veces un poco seria. Las diferentes maneras de comunicación que tiene el ser humano, ¿verdad? Es interesante, y para todo el Señor pues tiene un momento, y qué bueno poder compartirlo con ustedes. Hoy tengo a Mariana López conmigo y a nuestro pastor Minor Morales. ¿Cómo estás, Mainitor? Bienvenido. Gracias, estamos muy bien. Qué bueno que podemos tener este tiempo para poder compartir nuevamente con ustedes este momento tan especial que son los podcasts, ¿verdad? Que se han estado haciendo, ya vamos por 10 y algo, ¿verdad? 18, imagínense, 18 podcasts que se han estado haciendo. Y si no has escuchado los otros, pues te animamos a que los busques ahí, ¿verdad? Y puedas ir y escuchar todo lo que se ha estado hablando en estos últimos meses, y seguramente vas a ser bendecido. Así que hoy, pues, bienvenidos, y estamos muy bien, Abby, ¿verdad? Para poder platicar y compartir en este día. Marianita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, contenta, nerviosa, afligida, pero bien. Estoy afligida. Estoy nerviosa, pero todo bien, no pasa nada. Pero qué alegre volver a estar aquí. Ahora que me sorprende que sea el 18. Lo dije en el siguiente nivel live, no puedo creer que se hayan grabado tantos. O sea, pasa un año tan rápido. Y pues solo cabe decir gracias a Dios por todo esto que nos está permitiendo vivir como equipo y con ustedes allá en casa. Qué alegre. Y también vernos, porque antes no nos mirábamos en un Zoom, y ahora estar aquí es como súper bonito, así que qué alegre. Gracias por invitarme a pasar con ustedes un rato. Es un placer tenerlos a los dos, y ya que lo mencionas, sí es bonito el recordar, ¿verdad? Todas las cosas que han estado sucediendo, cómo se empezó, cuáles fueron las primeras ideas, la tecnología que también nos ha ayudado un poco, y ahora pues ya poder estar grabando desde este lugar tan bonito, ya con un equipo un poquito más no voy a decir totalmente profesional, pero sí definitivamente más que nuestra cámara web, lo es, ¿verdad? Y que el micrófono del celular, ¿verdad? Entonces creo que es una bendición también, ¿verdad? Claro. El poder hacer estos esfuerzos para poder llegar a la vida de las personas. Entonces, pues el podcast anterior fue muy, muy bonito, la verdad que espero que todos lo puedan escuchar. Creo que nos dio una continuación a la introducción que se hizo en el podcast que fue antes de ese, ¿verdad? Claro. Para poder entender exactamente qué está pasando en la vida de estos personajes que estamos estudiando, ¿verdad? Timoteo, que está cumpliendo una misión súper importante ahí en la iglesia de Éfeso. Pablo, que a la distancia está intentando también, ¿verdad?, animar a los hermanos a hacer ciertas cosas, y cuántas similitudes que hemos encontrado con la iglesia de hoy que nos hacen como despertar, ¿verdad? Que nos hacen despertar, darnos cuenta así como de que hay muchas cosas que son buenas recordarlas, ¿verdad? Son buenas recordarlas, y que nunca pasan de moda. Siempre estamos nosotros en la necesidad de que se nos recuerde esto, ¿verdad? Algo tan sencillo como lo podemos ver nosotros en la introducción acá de Primera de Timoteo capítulo número 2, ¿verdad? Y si ustedes se han tomado la molestia y de repente el trabajo de ir acompañándonos, leer Timoteo es muy bonito, ¿verdad? Y poder ver lo que ha pasado en Timoteo en su capítulo 1, la primera carta, luego ahora empezar a ver la segunda carta. Les animo a que tengan también la Biblia ahí con nosotros, si se los permite. Ahora, si van manejando, pues mejor ojos en el camino, ¿verdad? Si están ahí tal vez haciendo alguna otra cuestión en el podcast, pero si estás viendo este video y tienes tiempo, o si estás escuchando y tienes tiempo, te animamos a que puedas tomar la Biblia. Una pregunta así como básica, ¿verdad? A veces nosotros pensamos que el cristiano debería de tener como una rutina diaria, digamos, ¿verdad? En cuanto a sus disciplinas espirituales. ¿Cuáles creen ustedes que serían como algunas de las cosas que son elementales en la rutina diaria de la vida espiritual de un cristiano? ¿Cuáles dirías tú que son como que cosas que deberían de ser
esenciales. Leer la Biblia. Leer la Biblia o una. Leer su palabra, meditar en ella, orar, pues cantar al Señor, alabar al Señor. Eso, ¿qué más? Sé que hay muchas más, pero se me viene eso ahorita. Está bien, creo que de ahí partiría más, pero ajá. En la vida práctica, como pastor, como papá, como hijo, como hermano, como, no sé, como emprendedor, empleado, o sea, ¿cómo has visto eso? ¿Verdad? Porque sabemos que hay un montón de disciplinas que deberíamos de poner en práctica, pero de repente o se nos olvidan o no siempre queda tiempo para todo. ¿Qué podrías decir que es la vida, ya en la vida real, cómo se ve eso? Bueno, en la vida real definitivamente es una batalla diaria, creo yo, el hecho de que no tengamos ese tipo de hábitos. Porque la verdad es de que aunque son prácticas necesarias para nosotros y ser saludables, la verdad que no los tenemos muchas veces involucrados en nuestro diario vivir como hábito. Y eso entonces lo que provoca es de que no sean tan constantes como quisiéramos, ¿verdad? Y eso creo que es tremendamente la lucha que nosotros debemos trabajar. Como cristianos somos llamados a orar, como cristianos somos llamados a leer la palabra, como cristianos somos llamados a amar todos los días. Pero veamos que lastimosamente muchas veces nuestros hábitos no son necesariamente esos. Nuestros hábitos son levantarnos, ir a trabajar, pasar todo el día preocupados porque tengo que diseñar, porque tengo que programar, porque tengo que, qué sé yo, a qué se dedica cada uno, ¿verdad? Y se nos olvida lo básico, ¿verdad? Que creo yo son estas prácticas tan necesarias que hoy vamos a hablar, ¿verdad? El hecho de poder tener un momento para meditar en la palabra, un momento para orar con el Señor, un momento para pensar en qué voy a hacer hoy yo para que el reino de Dios se siga extendiendo. Ese tipo de preguntas normalmente no nos las hacemos. Totalmente de acuerdo, creo que es algo que nosotros sabemos que tenemos que hacer, pero tal vez no siempre por lo mismo, ¿verdad? Que no hemos formado esos hábitos, no se han vuelto parte de nuestra vida, ¿verdad? No se nos olvida comer, ¿verdad? No se nos olvida ir al baño, no se nos olvida, bueno, digamos que esas son como que necesidades que tu cuerpo obviamente te va pidiendo y te va recordando. Pero así ser nuestra vida claro, también. Totalmente de acuerdo, pero digamos que si lo comparamos con otros hábitos que sí tenemos, que no son esenciales o para respirar, digamos, ¿verdad? O para vivir, por ejemplo, pues no se nos olvida revisar el teléfono, pues. O sea, quien tenga un smartphone lo va a ver en el día en algún momento, pues, ya sea por trabajo, o sea por estudios, o sea por entretención, pues. Pero imagínate, Abby, ¿qué pasaría si nosotros viéramos esenciales estos elementos en la vida como cristianos? Que aprendiéramos a ver la oración como esencial para tener una vida de paz, de alegría constante. ¿Qué pasaría si para nosotros fuera esencial leer la palabra porque necesitamos tomar decisiones todos los días? Yo creo que hacia eso es de que deberíamos nosotros meditar, ¿verdad? Este tipo de que lo son, o sea, son esenciales. Son esenciales, definitivamente. Pero no los vemos así y no nos damos cuenta del daño que nos estamos haciendo constantemente cuando no acudimos a estas prácticas que definitivamente nos hacen crecer y nos hacen ser maduros en la vida, ¿verdad? Algunos se preguntan, es que yo, ¿por qué me vienen tantos problemas? No, si al final a todos nos vienen problemas. La diferencia es cómo los estás afrontando, ¿verdad? Y entonces allí es donde uno va y se hace la pregunta, ¿qué fundamento hay en tu vida para poder afrontar? Y entonces la siguiente pregunta, ¿estoy haciendo fundamento o no estoy haciendo fundamento? ¿Verdad? Y esa es el tremendo desafío de esto. Totalmente, son esenciales, pero a veces no lo categorizamos como esenciales. Ni siquiera lo tenemos entre los secundarios, ¿verdad? Porque preferimos muchas veces ver una serie, ver una película, ver algo que nos entretenga, que nos distraiga, el trabajo, ¿verdad? Y tal vez ni siquiera como terciarios, de verdad, que prefiero tal vez chatear con mi amigo, salir a que sea al parque a ver algo, pero, o sea, así estamos. Y creo que esto es una situación
global, diría yo. No voy a hablar solamente de un lugar, pero es una situación muy personal. O sea, también es algo, no voy a decir, es que eso sucede allá afuera. Nos sucede a nosotros, nos sucede a ti, me sucede a mí, ¿verdad? Y ese es lo relevante de estas pláticas, que no venimos aquí a decir, si es que aquellos tienen que hacer esto. Es que nosotros tenemos que hacer eso. Nosotros tenemos que hacerlo. Pablo en el capítulo 2 de Timoteo, ¿verdad? En el primer versículo, lo voy a leer en la versión Reina Valera, dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. En la palabra de Dios para todos, en la versión esta, ¿verdad? Dice: en primer lugar pido que se ore por todos, que se pida a Dios que supla las necesidades de la gente y bendiga a la humanidad, dice. Oren también agradeciendo a Dios la respuesta a esas oraciones. ¿Qué estaba pasando en la iglesia en general? Porque Pablo, hablábamos ahí fuera de micrófonos, ¿verdad? Tiene una característica en la que siempre está él mencionando el tema de la oración, ¿verdad? A las iglesias a las que escribe, a los hermanos a los que les escribe, ¿verdad? ¿Qué estaba pasando en la iglesia, creen ustedes, en ese momento, como para que Pablo se vea en la necesidad de recordarles? ¿Qué crees tú que está pasando? Creo que lo que estábamos hablando hace un ratito, les había olvidado eso básico de orar, de buscar la verdad. Y creo que el volvérselos a repetir era como, miren, tal vez no esperaban que yo les dijera esto porque tal vez pensaron que lo estaban haciendo bien, pero en realidad algo falta, ¿verdad? Y creo que por esa razón vuelve Pablo a decirles, miren, no, hombre, volvamos otra vez, hay que orar. Tengan eso presente, porque por algo el Señor siempre nos ha mandado a esto, ¿verdad? Yo creo que por eso. Y hoy en día pasa, y nos seguirá pasando si no sentamos cabeza bien, ¿verdad? Pero por eso tal vez, no sé, ¿qué piensan? ¿Qué piensas tú, Mike? Tal vez. Bueno, la palabra clave creo que es la palabra exhorto, dice la Reina Valera. No sé cómo es la que dice la versión tuya. La siguiente dice... pido, hay otras versiones que dicen ruego. Exacto. Ajá. Yo creo que esa es la palabra clave para empezar a entender un poquito lo que está sucediendo. Obviamente, para Pablo era decirle a la iglesia en Éfeso, una iglesia naciente, estoy hablando de quizá a estas alturas, quizá unos 20 años, ¿verdad? De lo que estaba sucediendo en Éfeso. Una iglesia que necesitaba entender lo importante de la oración. De hecho, para Pablo era una práctica, la oración. Uno ve constantemente en todos los escritos de Pablo cómo él, por un lado, anima constantemente a orar y por otro lado también da testimonio de que él ora, ¿verdad? Por ejemplo, estudiamos con ustedes, recordarán en algunos podcasts atrás, Filemón, ¿verdad? Y allí Pablo al escribirle a Filemón le dice: oye, yo he estado orando por ti, doy gracias al Señor por tu vida, ¿verdad? Dándonos muestra de cómo Pablo, la oración era parte de su diario vivir, era parte de esos hábitos, ¿verdad? Que estábamos hablando anteriormente. Entonces, cuando él dice exhorto, y la Reina Valera es interesante porque dice exhorto ante todo. O sea, le está diciendo, esto es importante, esto que yo les estoy diciendo es clave para que ustedes lo tomen en cuenta. Exhorto, les animo. Y me parece que tiene que ver con lo que tú decías. De pronto, ¿verdad? No tenemos los datos, ¿verdad? Pero de pronto estaban aquellos perdiendo de perspectiva el tema de la oración. Puede ser, o puede ser que no. Y que para Pablo era tan importante decirles, pero miren, sigan en ese camino, ¿verdad? Es importante orar. Y me parece que nosotros podríamos ver la misma necesidad hoy en día como iglesia de recibir esa exhortación, ¿verdad? A que si lo estás haciendo, excelente, buenísimo, seguí adelante. Si no lo estás haciendo, es hoy el día en que puedes empezar a hacerlo, ¿verdad? A tener como tu diario vivir el hablar con el Señor, a tener como tu diario vivir el no olvidar que Dios está presente. Es que ese es el tema con la oración. Cuando nosotros oramos,
¿verdad? Es un recordatorio de que Dios está presente. Por eso la oración también se convierte, y vamos a ver acá que nos la presenta en varias como segmentos, ¿verdad? Uh-huh. Cuando dice a que hagan rogativas, a que hagan oraciones, a que hagan peticiones, a que hagan acciones de gracias. ¿Por qué? Porque la oración va más allá que un momento, ¿verdad? ¿Qué diremos? Un momento espiritual en el día, ¿verdad? Uh-huh. No, la oración va más allá, es una constante de vivir. Yo voy manejando y pienso, Señor, ayúdame a lo que voy a hacer ahorita, voy a esta reunión, dirígeme, Padre, para. Eso es oración, ¿verdad? Estoy cocinando, bueno, entre nuestro público no sé qué tantos cocinan, ¿verdad? Pero estoy cocinando, estoy preparando, que sean los huevitos de la mañana. No, posiblemente sí, ¿verdad? Eso sí. Y estoy en una constante, Señor, ayúdame. Yo no sé cuándo fue la última vez que tú, por ejemplo, le dijiste al Señor, Señor, yo quiero hacer estos huevitos, ¿cómo los puedo hacer para que queden ricos? A ese nivel nosotros lo vemos como hasta blasfemo, ¿verdad? O sea, ¿cómo yo a Dios le voy a hablar de esas cosas? Pues Dios sabe tener otras cosas más importantes que hacer, dirán algunos, ¿verdad? Pero resulta que no, la oración, el propósito de la oración es que nosotros podamos darnos cuenta de la presencia de Dios constante con nosotros. El que le ignoremos es otra cosa. Correcto. Pero Dios está presente. Sí. Y por eso nosotros somos animados por Pablo y exhortados a que oremos, ¿verdad? Y que lo hagamos de una manera constante, ¿verdad? Volvemos a amarrar el tema de lo básico, porque esta cátedra que nos acabas de dar es básica, o sea, es básica para cualquier cristiano. Uno a veces tal vez pasa por alto eso, ¿verdad? Pasa por alto que, bueno, solo porque alguien dice que va a la iglesia o porque es cristiano, se imagina que todo esto ya lo tiene, pero... ¿verdad? Y tal vez lo aprendió en algún momento, tal vez lo vio en la escuelita dominical, tal vez nunca lo vio y no lo ha entendido de esta forma, ¿verdad? En la que puedes tomar en cuenta a Dios en cualquier momento del día, y literalmente es eso, comunicarte con Dios. La oración eso te permite, ¿verdad? Practicar con el Señor. Entonces, Pablo, en este caso a Timoteo, está llegando y le está recordando eso, sea porque lo estuvieran haciendo o sea porque no lo estuvieran haciendo, ¿verdad? Y hoy nos recuerda a nosotros, ya sea que lo estemos haciendo o no, de que esto es esencial. Sí. Esto es esencial, ¿verdad? Más allá de tal vez hablarles de misterios, así como que qué va a pasar en el futuro. O sea, nos está como que otra vez encaminando, ¿verdad? A lo que es lo básico. Por ejemplo, otra cosa que uno dirá, bueno, es que esto es básico, ¿verdad? Ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Claro. Eso es básico. Pero ¿qué tanto nos cuesta? ¿Qué tan difícil, verdad? Claro, uno piensa en el vecino, el amigo, el familiar que está próximo a mí, que me cae bien, pues, ¿verdad? Y ya por a ese sí oro todo el día. Sí, es que oramos, ¿verdad? Si es que oramos, es más fácil orar por esa persona, digamos, ¿verdad? Sí, Señor, bendice a mis papás que tanto me han echado la mano, ¿verdad? O sí, Señor, bendice a aquel mi amigo, y dale ahí la oportunidad de conocerte. Pero ¿qué hay de orar por aquellas personas que tal vez no nos han hecho mucho bien, ¿verdad? Y voy a dar de una vez el paso al versículo número 2, que creo que es uno de los versos más retadores en este contexto, y tal vez mal entendidos, porque como nosotros no tenemos la costumbre de orar de esa forma por nuestras autoridades, ¿verdad? Dice por todos los reyes, ¿verdad? Hablando de esa misma forma de orar, ¿verdad? Que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres, ¿verdad? Y luego sigue, por todos los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Entonces ahí tenemos mucho para hablar, vamos a tratar de condensarlo, pero aquí Pablo nos plantea una situación en la que nos preguntamos, o sea, orar por nuestras autoridades malvadas, ineficientes, corruptas. Cuando apenas oramos por familiares y amigos que realmente queremos, ¿será que tanto se puede? ¿Qué es lo común?
cuando uno piensa en nuestras autoridades. Voy a irme a las autoridades más relevantes en un país como, por ejemplo, el presidente y sus ministros, ¿verdad? La parte del legislativo, ¿verdad? ¿Qué es lo que uno tiene a veces en mente? Y nos vamos a ir como en cascada a algo un poquito más cercano. Pero, ¿qué es lo que uno piensa inmediatamente cuando piensa en gobierno? ¿Será que alguien pensará algo lindo? No, más si es un país... no vamos a decir con el nuestro porque lo amamos, pero un país donde no se ha visto muy bien las autoridades, uno les va a echar VIX todo el día o vas a hablar mal de él en redes sociales, o cada vez que vas a hablar con otra persona que no sea de tu país vas a hablar lo más feo del presidente o de sus ministros y de lo que hagan. Siempre vamos a ver lo negativo, nunca vamos a hablar bien de ellos porque nos han tratado feo. Pero ahí es donde cuesta mucho. Yo pensaría siempre en lo malo, perdón, pero siempre pensaría en lo malo. No me pondría a pensar en lo voy a bendecir, Dios, y es que me acaba de pasar, porque les voy a contar rápido. Tengo un familiar que estábamos hablando de eso y es que no basta. Él me decía, es que ya no sirve orar por nuestros presidentes porque nunca va a pasar nada. Y yo, no sabía ni qué decirle, porque yo me he puesto a pensar en lo mismo. No me sirve de me orar por él si no va a pasar nada. Pero después caí en el 20 que yo dije, es que uno espera ¿cómo se llama? Respuestas muy rápido. O sea, uno piensa que ahorita oré por el presidente y mañana se va a arreglar todo. Y es un proceso al final, pero es la constante, ¿verdad? Voy a orar no solo porque por hoy, no, sino mañana también, o pasado, o en un par de días. O sea, tiene que ser recurrente pensando en que el Señor puede cambiar la vida de cualquier persona, ¿verdad? Entonces yo creo que ahí ya cambia la perspectiva de por qué voy a orar por mi presidente, ¿verdad? Sí, y antes de darte la palabra, creo que también estos pensamientos los platicaba con Natán y con mi esposa antes de venir, y hablábamos acerca de cómo nosotros a veces lo hacemos de esa forma. Ajá. Creo que todos nos identificamos con tu familiar, sí, porque creo que todos lo hemos llegado a pensar, pero es porque lo pensamos de una forma egoísta. Sí, eso, ¿verdad? Ajá. Es una forma egoísta, no es una forma de obediencia al Señor, y orar por obedecer al Señor, que es lo que dice el siguiente versículo, ¿verdad? Ahora sí ya te doy el tiempo. Toca bailar. Sé que siempre pensamos de una forma negativa, pero ¿qué dice la Biblia a la hora de orar por las autoridades? ¿Será que solo oramos por las autoridades cuando estas son buenas, o solo oramos porque queremos un buen resultado de ellos? ¿Cuál sería tu pensamiento? Bueno, creo que definitivamente uno de los problemas que tenemos con la oración es de que yo no sé si como generación hemos tergiversado lo que es la oración y hemos olvidado el poder que hay en la oración. ¿Verdad? Puesto que no oramos, no sabemos. No hemos experimentado lo que Dios puede hacer. Y eso nos lleva entonces a pensamientos como estos, ¿va? ¿Qué voy a orar si de todas maneras no va a pasar nada? Comillas. Lo que vemos acá en este pasaje, porque hoy estamos acá viendo en esta carta, es de que la primera cosa, lo que yo decía, es que Pablo no está en una perspectiva de decir es una opción. No, él está exhortando, le está diciendo, háganlo, es necesario. Ahora, creo que ese es el primer punto que nosotros debiéramos entender, que como cristianos nosotros somos llamados a vivir bajo una norma superior, ¿verdad? No podemos nosotros decir que somos hijos del Señor, que somos creyentes en Cristo y amoldarnos a este mundo. De hecho, Romanos 12, ¿recuerdan? Pablo dice, ¿verdad? No se amolde su mente a este mundo. Ustedes transfórmense constantemente. Y cuando nosotros entramos en ese pensamiento, es que no pasa nada, estamos realmente amoldándonos al pensamiento humano, a dejar de ver lo que Dios es, el poder de Dios. Viene a mi mente Jeremías, ¿verdad? Ustedes seguramente lo conocen. Jeremías es un extraordinario recordatorio. Jeremías 29, 12, 14 dice:
Jeremías 33:3, estaba leyendo en otro lado acá. Jeremías 33:3 dice, ¿verdad? Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El contexto acá es una nación que está oprimida, ¿verdad? Sí. Totalmente. Que fue raptada, que fue arrancada de su tierra y que están viviendo una situación en la cual su sufrimiento es grande. Y aún allí, el Señor lo que les dice es clamen, pidan. Ahora, a mí algo que me fascina de este pasaje es de que uno normalmente lee el 33:3. Pero cuando uno lee el 33:2, es extraordinario, ¿verdad? Yo no sé si tú podrías buscarlo ahí, sí, ¿verdad? Pero el 33:2, 1, 2 y 3, ese pasaje es extraordinario porque ahí hay algo que nosotros normalmente no vemos, y es la presentación que Dios hace de sí mismo. Sí. Verso 2 dice: así ha dicho Jehová que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla, Jehová es su nombre. Imagínense, o sea, si nosotros entramos a entender lo que significa hablar con Dios, si entramos a entender lo que significa que nosotros tenemos a alguien a quien llegar por nuestras necesidades, y ese alguien en este pasaje se presenta de esa manera. Yo que puse los montes donde ustedes los han visto. Yo que puse los mares en su lugar. Hay un pasaje que dice que el Señor puso el límite a los mares. Yo les digo, dice, ¿verdad? Clamen a mí. O sea, a mí, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar? ¿No los voy a oír? ¿Qué dice? Y yo responderé. Entonces, ¿por qué nosotros entramos en esa onda a veces, verdad? De decir, ¿para qué voy a orar si nada pasa? ¿Estamos realmente entendiendo lo que significa orar? ¿Estamos entendiendo nuestra posición delante del Señor? Y en el Antiguo Testamento todavía no había una claridad total, ¿verdad?, en cuanto a lo que el Señor Jesucristo iba a hacer. Ellos estaban viviendo en una esperanza. Ellos estaban en ese momento oprimidos y ellos estaban esperando que el Señor respondiera. Yo creo que eso es parte de lo que nosotros, nuestros jóvenes, deben entender con la oración. Que la oración no es algo inerte. Que la oración no es una costumbre como tal, ¿verdad? Como tradición. La oración es, ¿verdad?, un llamado por parte del Señor a que nosotros estemos en una constante comunicación con Él y que constantemente estemos recordando que Él está presente en todo lugar, en toda situación. Dios está presente. Y cuando entendemos eso, entonces nuestro ruego por nuestras autoridades va a ser en autoridad, no una autoridad en la que yo me voy a poner, yo decreto que, ¿verdad? Eso va a ser para otro podcast, ¿verdad? No es eso. Es una autoridad de entender mi posición delante de Dios y de saber que a través de Jesucristo yo no necesito intermediarios para venir con Dios, sino que yo directamente puedo decirle: Señor, yo te pido por este hombre que ahora está en la presidencia. Y mi perspectiva va a ser diferente. Normalmente a las personas que, mejor se las cuento así. Una vez con una persona, me ha pasado en otras ocasiones, pero una vez hubo alguien que tenía una dificultad con otro acá en la iglesia, ¿verdad? Porque aquí en la iglesia también hay pleitos, les cuento. ¿verdad? No, hombre, eso no. No te creo, de verdad. Saber, nunca. Y estaba en dificultad con otra persona. Y cuando vino conmigo y empezamos a platicar, ¿verdad? La primera cosa que yo le dije: mira, te voy a pedir algo. Antes de que entremos a hacer otras cosas para solucionar este problema, andate a tu casa y tómate tiempo de orar por él. Pero sinceramente, ponete delante del Señor a orar por él. Y
lo que sucede cuando uno viene delante de Dios, mucha, y va a orar por alguien, es que si sos sincero, si vos orás sinceramente, no traer paz. Lo primero que te va a pasar es que vos sos confrontado. Se caen las máscaras. Sí, ala, Señor, pues yo soy igual, lo hago. Ala, Señor, tú me conoces. Yo tengo debilidades también. O sea, ¿qué pasaba con Isaías? ¿Recuerdan ustedes Isaías capítulo 6? Ahí sucedió un evento extraordinario. Está Isaías compungido porque acaba de morir uno de los reyes. Y dice que empieza a temblar los quiciales de las puertas, ¿verdad? Los quiciales son los marcos, ¿verdad? Y se empieza a mover todo, empieza a temblar todo. Y de pronto él se da cuenta que está, ¿verdad?, ante la gloria de Dios. La presencia de Dios se manifiesta ahí. Y dice que Isaías, cuando se da cuenta de esto, lo único que él logró alcanzar a decir, Señor, ¡ay de mí porque soy pecador! Y vivo entre un pueblo de labios inmundos. Y en ese momento él se da cuenta de que él iba a morir con solo, ¿verdad?, estar ante la gloria de Dios. Así que cuando uno lee el pasaje de Isaías 6, se los recomiendo, léanlo, es extraordinario ese pasaje. Dice que el Señor le dice, tranquilo, y envía a uno de sus siervos a que le toque en sus labios con un carbón encendido. Y le dice, sé limpio. No vas a morir. Miren, cuando nosotros entendemos que la presencia de Dios es tan santa, cuando entendemos que la presencia de Dios es tan preciosa, tan hermosa, decime qué cara vas a tener vos de ir y poner en mal a alguien. Si te das cuenta que vos, ¿verdad?, vos estás en un lugar que vos no sos digno. ¿Te imaginas qué pasaría si nosotros tomáramos esa actitud para orar por nuestras autoridades? ¿Quién soy yo para juzgar al presidente? Y ya estoy oyendo a varios ahí que están hablando y diciendo, sí, pero es que ahora tenemos nosotros, ¿verdad?, la responsabilidad de juzgar. Sí, la tenemos, claro, pero no de ponernos en una posición en la que nos creamos mayor que o mejor que. Y es que la oración te da esa perspectiva porque te recuerda enfrente de quién estás. Exactamente, es que ese es el punto. Cuando nosotros oramos, nos recordamos de que estamos en la misma presencia de Dios. Y por eso Jeremías para mí es tan extraordinario. Porque uno solo lee el verso 3, Él clama a mí, pero no se da cuenta del verso 2, donde dice, yo soy Dios. Así que clámame y yo te voy a responder. Y que la respuesta de Dios no siempre es la que nosotros estamos esperando, específicamente en el tema del pueblo de Israel en ese tiempo. Y es que esa era otra cosa. Por ejemplo, vos retornás unos capítulos en Jeremías 29:11, hay otro pasaje, ¿verdad?, que Dios tiene planes de bienestar para su pueblo. Yo lo he visto hasta en vallas, ¿verdad?, cuando están haciendo manifestaciones, ¿verdad?, que Dios tiene planes de bienestar. Sí, es cierto. Pero resulta que cuando estaban hablando en ese pasaje, el pueblo estaba siendo oprimido, ¿verdad?, por Babilonia. Y los planes de Dios eran que ellos pasaran por ese dolor para que entendieran quién era Dios. Así que a los años, cuando ellos retornan a Jerusalén, ¿verdad?, y construyen el templo, reconstruyen el templo después de que Babilonia es conquistada también, ¿verdad? Y Ciro, que es el rey que entra, el rey persa que entra, Ciro les permite a ellos, ¿verdad?, retornar a su pueblo. Allí ellos empiezan una nueva, ¿verdad?, faceta en su relación con Dios. Era lo que Dios esperaba que ellos entendieran. Lastimosamente no lo comprendieron completamente y el círculo se siguió dando, ¿verdad?, hasta que Jesucristo vino y cambió la perspectiva de esto. Pero ese es otro tema. Otro podcast. Entonces aquí que salieron, ¿qué? 5 podcasts. Ese es para Sí. Ahí apuntan, pues, ¿verdad? No, pero es que se nos olvida. se nos olvida. Sí, es que es extraordinario, mucha, cuando uno empieza a ver cómo Dios en la palabra se manifiesta, ¿verdad? Y nos muestra su amor, nos muestra su gracia,
nos muestra su misericordia, sus propósitos. Entonces, una de las cosas esenciales que nosotros aprendemos ahorita acerca de la oración, que nos vuelve a llevar a lo básico, es que la oración no es un favor que tampoco nosotros hacemos, pues, ¿verdad? No es así como que, está bien, voy a orar, Señor, pues, ¿verdad? Como que realmente soy yo el que tengo que, voy a leer la Biblia, pues, ¿verdad? Porque si no, pues no estoy cumpliendo con mis disciplinas espirituales, ¿verdad? Como lo vemos como una carga, y no como un deleite, ¿verdad? Como un privilegio en el que tengo de hablar directamente con Dios. Creo que esta perspectiva que nos presenta Minor tan elocuentemente nos abre los ojos, ¿verdad? Y nos recuerda así como, ¿por qué oramos? Realmente, ¿por qué oramos? Y entonces ya el orar por las autoridades, ¿verdad? Es algo necesario para nosotros, ¿verdad? Es algo necesario, independientemente del resultado, ¿verdad? Exacto. Independientemente del resultado, porque nosotros no somos los que controlamos el resultado. El Señor es el que tiene una visión mucho más amplia, y tal vez podemos pensar, no es que Pablo ahorita lo estaba pidiendo porque seguro no se ha dado cuenta de qué presidentes hay aquí en Centroamérica, en Sudamérica, en Norteamérica, ¿verdad? Uno dirá... Eran peores, tal vez ahí. En Europa, mano, hay también firmitas. Exacto, ¿verdad? Entonces, en todos los países, yo no sé si habrá algún país en el mundo que la gente diga, amo a mi presidente. No sé, tal vez sí lo hay. Pero al menos ahorita todos tienen algo, ¿verdad? Que uno siempre puede encontrar algo, ¿verdad? Sí hablamos de temas de presidentes, pero Pablo no era ajeno, pues, o sea, recordemos en qué momentos estaba viviendo el pueblo de Israel en ese tiempo. Era un pueblo esclavizado, oprimido, ¿verdad? Pablo en los últimos días vivió bajo el gobierno de este emperador Nerón, ¿verdad? Hay un artículo de National Geographic acerca de Nerón, y el artículo se llama El reino del terror. O sea, imagínense, solo es el título del artículo, pues. O sea... Sí, y recordad que Pablo, para estas cartas, él está en Roma, digamos, ¿verdad? Se piensa que él ya está en Roma, y él obviamente de primera mano está conociendo. Y por eso es de que es interesante este pasaje. No hemos pasado del 2, ¿verdad? No. Pero es interesante este pasaje porque Pablo dice que lo hagamos, para no fallar en las palabras de Pablo, dice, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. O sea, Pablo está diciendo, debemos orar por nuestras autoridades para que realmente nuestra vida sea afectada, para que nosotros podamos tener una vida de paz, ¿verdad? En medio de todo esto. Y eso a nosotros debiera ponernos en alerta, ¿verdad? Porque de pronto la falta de esa paz, la falta de esas palabras que dice Pablo acá, ¿verdad? Esa quietud, de ese reposo, tiene más que ver con que nosotros como cristianos no hemos sido fieles, ¿verdad? Tiene más que ver. Y yo estoy seguro, y otra vez lo digo, más de alguno de pensar, ¿cómo va a ser que nosotros seamos culpables de lo que otros hacen? Pero es que no es el punto ese acá. El punto es que nosotros somos llamados a orar por nuestras autoridades porque somos llamados a ser sal. Sí. Somos llamados a ser luz, ¿verdad? Y uno de los tremendos problemas que en Guatemala nosotros tenemos es que tenemos una iglesia enclenque. Una iglesia que no entiende su llamado. Una iglesia que no entiende sus fundamentos. ¿Qué entiendes tú por una iglesia enclenque? No sé, eso iba a preguntar ahorita, me quedé. Ok, voy a preguntar qué es clenque. ¿Cómo estancada? Enclenque. Enclenque como debilucha. Debilucha. Que no tiene fuerza, que no está bien alimentada, ¿verdad? Que es así, que fácil se dobla, ¿verdad? Ya, eso es. Y la verdad es que, miren, aunque nosotros digamos, no, es que en Guatemala somos el tanto por ciento, díganme si eso se ve en las calles. Sí. Si eso se ve en el tráfico. Seamos sinceros, ¿verdad? Si se ve el cristianismo en la gente, cómo maneja. Si se ve el cristianismo en la gente, cómo es responsable para cuidar las banquetas, para cuidar las calles, la propiedad de otros. Hoy precisamente en la mañana hablábamos de eso en la casa, ¿verdad? Porque a nosotros nos parquean un carro siempre enfrente de la casa, ¿verdad? Y hoy hablábamos
del daño que eso le puede hacer a la banqueta. Y cuando alguien de la casa le hizo el comentario a la persona esta, le contestó, es que la calle es de todos y todos podemos hacer lo que queramos. Sí, pero es que no es el tema de que haga lo que quiera, es que está poniendo el carro sobre la banqueta. O sea, nosotros no estábamos peleando por la calle, estábamos peleando. Bueno, no estábamos peleando, porque la verdad, no estábamos peleando, estábamos... ya se me salió. No estábamos hablando de la calle, estábamos hablando de la banqueta, del cuidado de la banqueta. Vale. Y hoy estábamos hablando de eso. Y hoy en la mañana me cuentan que el del carro es pastor de una iglesia a la vuelta. Ay, joder. O fue pastor, no sé cómo es la cosa. Uno dice, ¿qué onda? O sea, ¿qué pasó ahí? ¿Qué está pasando con la iglesia? ¿Estamos entendiendo nuestro papel? ¿Estamos entendiendo a lo que somos llamados? ¿O no lo estamos entendiendo? Estamos olvidando los básicos. Estamos olvidando lo básico. Y lo básico, ¿verdad? Sí. En este tema de la oración. Orar por nuestras autoridades. Y lo que decía es, para como irlo poniendo en punto, ¿verdad? Definitivamente hay que orar porque el verso 3 dice... el final del verso 2 dice para que vivamos quieta y reposadamente. O sea, hay un bienestar definitivamente que Dios quiere, ¿verdad? Un bien común. Un bien común que Dios quiere para nosotros. El verso 3 también nos habla y dice, ¿verdad? Porque esto es bueno, ¿verdad? ¿Qué dice? Agradable delante de nuestro Salvador. ¿Y el 4? El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces ahí vamos, ¿verdad? Ese otro punto súper importante. Cuando nosotros oramos por estas autoridades, no solamente, muchas veces oramos en forma de crítica o de queja o oramos con mucha fe como para que Dios los castigue, que Dios los quite, que Dios ponga personas más capaces, que las cosas cambien. Pero una de las cosas que nosotros... A lo que veo yo en la palabra y lo que entiendo que se nos está llamando es a pedir que ellos conozcan de Dios, ¿verdad? Entonces, y eso aplica para todas las autoridades, no solamente a las autoridades que tenemos como presidentes, digamos, ¿verdad? De repente las autoridades de tu universidad, ¿verdad? O sea, la burocracia en tu universidad... Es complicada. Puede ser complicada para algún trámite, ¿verdad? O sea, querés hacer tal cosa y la misma corrupción dentro de las aulas hace que estos trámites no caminen, que haya una forma de evaluación injusta, que los profesores sean siempre los mismos, que sean los mismos malos, ¿verdad? Perdón, me estoy desahogando. Pero... A ver, no vamos a decir nombres. No vamos a decir nombres de universidades. No voy a mencionar porque estoy seguro que a todo nivel pasa, ¿verdad? Pero esto es solamente, o sea, una institución como una universidad es solamente una pequeña muestra de lo que también está pasando en instituciones muchísimo más grandes del gobierno, puede ser, o en empresas, ¿verdad? Y muchas veces nosotros oramos, pero como que con el machete desenvainado, ¿verdad? O sea, le decimos a Dios que queremos como venganza, digamos, ¿verdad? Sí. Pero me confrontó mucho cuando yo leía esta parte del verso 4 donde dice, ¿verdad? El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. O sea, el Señor lo que quiere es acercarse. Y es que por eso vino Jesucristo, ¿verdad? Esa ha sido su intención desde siempre. Y nosotros, ¿quiénes somos para poder hacer ese selectivismo, ¿verdad? De decir, estos sí tienen suficientes argumentos para poder conocer a Dios, estos no, que se pierdan por todo lo malo que han hecho, ¿verdad? Entonces volvemos otra vez a lo mismo. Cuando nosotros oramos delante de Dios y reconocemos quién es Dios y con quién estamos hablando, nos damos cuenta que ni nosotros mereceríamos haber conocido, digamos, ¿verdad? Esa verdad, y a nosotros con esa fidelidad se nos da. Y amarro la palabra verdad con el podcast anterior, ¿verdad? Sí. Que hablábamos acerca de gato por liebre, ¿verdad? O sea, de cómo buscarla, ¿verdad? Cómo realmente buscarla. Eso te iba a decir, que a mí me llamaba la atención que hemos, en estos por lo menos últimos 3 podcasts, estamos cayendo a eso, a buscar la verdad. O sea, si lo vemos así, cuando oras, estás buscando conocer la verdad. Cuando lees la palabra, estás yendo a buscar la verdad. Entonces al final siempre va a caer en buscar a Cristo. Exacto. Orando, exhortando, amando, siéndole fiel a Él, busca siempre a Cristo. Entonces creo que también hemos olvidado eso cuando oramos, ¿va? Que
cuando oramos vamos a ver a Dios, cuando nos acercamos estamos viendo a Dios. Entonces igual es que es como volvemos a lo mismo, pero por algo eso sí, uno nunca se me olvida. En el grupo Magnum nos ha dicho cientos de veces, cuando algo se repite mucho o la palabra se repite mucho, es porque es importante. Y estar leyendo la palabra verdad tanto en estos 2 capítulos es como, ajá, o sea, de verdad. De verdad. De verdad es cierto, ¿verdad? De verdad es importante buscar la verdad. Es importante quién es la verdad. Orar, buscar al Señor siempre. Sí, y yo creo que algo en todo esto que decías, Abby, es que como iglesia nos hemos acomodado a este mundo a tal punto que nosotros estamos queriendo vivir una vida en la que seamos complacidos, sería la palabra, por este mundo, ¿verdad? Cuando Jesús realmente oró por otra cosa, por nosotros. Y estaba recordando hablando de la oración, ¿verdad? Como Jesús orando por nosotros en Juan 17, dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como yo tampoco soy del mundo, sino santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, nosotros debemos entender que en este mundo nuestro papel no es buscar nuestra comodidad, aunque la gracia del Señor es tan grande que nos la da, ¿verdad? Pero nuestro papel no es buscar nuestra comodidad, nuestro papel es buscar que otros conozcan la verdad. Y eso es lo que vemos en este pasaje. O sea, este pasaje en medio de los llamados que nos está haciendo es que nos está llamando a orar por la salvación del hombre y a orar por la salvación de nuestras autoridades. Y como tú bien decías, confronta cuando uno llega al verso 4, porque si no sabes cómo orar por tus autoridades, si no tenés nada que decir por el presidente Yamatei, si no tenés nada que decir por la presidente del Congreso, si no tenés nada que decir por otras autoridades, pues solo venía al verso 4. Y ahí está lo que puedes orar por ellos, ¿verdad? Porque vengan al conocimiento de la verdad, porque sean salvos. Que eso al final trae el bien común que hablábamos. Que eso obviamente nos retorna, ¿verdad? Que sí, ¿qué pasaría que esta gente conozca al Señor? ¿Verdad? Y alguna persona va a decir, pero es que eso solo es, eso no hace que yo, ¿verdad?, cumpla mi responsabilidad de ir y compartir. Eso será otro tema, el que yo vea cómo puedo, ¿verdad?, que a estas personas les llegue el mensaje. ¿Cómo puedo yo para que estas personas conozcan de Cristo? Pero en primera instancia, mi papel inmediato es orar para que ellos conozcan del Señor, ¿verdad? No juzgar si es cierto o no es cierto todo lo que se dicen de ellos, ¿verdad? Si es verdad o no es verdad, que roban, que no roban. Mi primer papel es orar porque conozcan del Señor. Lo demás, Dios es justo. Y si vamos a confiar en el Dios de Jeremías, que hablábamos hace un rato, seguro Dios se va a manifestar y Dios va a hacer cosas extraordinarias cuando nosotros oramos. Y es que en conclusión todos necesitamos, o sea, no importando el puesto en el que estemos o los pecados que se han cometido, todos necesitamos de Dios y lo necesitamos constantemente. Entonces creo que el tener esto presente en la oración también hace ese cambio de mente que está hablando en Romanos, ¿verdad? Que hay una transformación de nuestra mente. Leer la palabra transforma nuestra mente y entonces cuando ya está transformada tu mente, entonces puedes empezar a transformar tus actos y decir, bueno, entonces, ¿qué estoy haciendo al respecto? Para poder ir y poder hablarle a estas otras personas. Pero si ni siquiera está en tu mente, si ni siquiera te ha pasado el pensamiento todo el día de orar por estas personas, de orar por las personas que están a tu alrededor, porque ahí dice, orad por todos los hombres, amén. O sea, ahorita nos tomamos un buen tiempo para hablar de las autoridades, pero es que aquí es de orar por todos, ¿verdad? Por todos, las personas que tienes alrededor, los que conoces, los que no conoces, y entender, ¿verdad?, que el Señor
sí te escucha, que decíamos, ¿verdad? Que tal vez podría ser alguna situación ahí como generacional, como que se nos olvidó que la oración está allí porque tiene poder realmente, ¿verdad? Porque estamos hablando con quien tiene el poder, esa conexión, ¿verdad? De esto. Entonces, yo creo que también por eso el versículo 5 cae en eso, volver a decir, porque hay un solo Dios y solo un mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo, el hombre. La leí mal, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Creo que por eso igual nuevamente se lo vuelve a repetir, así como recordá quién es el mero mero. O sea, si vas a orar, recordá con quién estás hablando. Sí, me da risa la cara de Minor, o sea, me quedo viendo como de Mariana. No, para nada. Pensando en lo que estabas diciendo. No, es que es una realidad que la oración te hace meditar en quién es Dios. Eso, meditar. O sea, la oración dirigida a Jesús te va a llevar a pensar, ¿verdad?, en Dios. En Dios. ¿Y por qué? Porque Jesús es Dios, ¿verdad? Y eso es algo que nosotros debemos recordar. Y era lo que yo decía al principio de lo básico, ¿verdad? Que la oración es recordarte la presencia del Señor. ¿Verdad? Entonces, por supuesto, la verdad de la que estamos hablando acá es precisamente la que se está declarando en ese verso, ¿verdad? Que el 5 y el 6 donde se declara que hay un solo Dios y que Jesucristo es nuestro mediador entre Dios y los hombres. Que no hay otro mediador, es solamente Él, ¿verdad? Y que es nuestro mediador porque Él se dio a sí mismo, ¿verdad? En rescate por nosotros. Yo creo que cuando nosotros oramos desde la perspectiva que el hombre necesita salvación, vamos a tener que replantearnos cómo presentarle esa verdad a los hombres, ¿no? Porque ahora estamos en una época en la que cuando tú le hablas a un muchacho de 13, 14, 15 años de salvación, la pregunta va a ser, ¿salvarme de qué? O sea, ¿por qué yo necesito ser salvado? No entienden el concepto, porque están en una época en la que han recibido tanto, en la que hay tantas facilidades, en la que estamos bien. Y entonces a un joven que no entiende, porque ya se relativizó todo, ¿por qué la mentira es mala? Si hay mentiras buenas y mentiras malas, te empiezan a decir. Hay cosas en las que yo miento por hacer el bien. Eso es relativismo, o sea, eso es empezar a pensar de una manera en la que todo depende de vos, no, ¿verdad?, de los absolutos. Por eso es importante pensar en Dios. Y aún a Dios lo relativizan. ¿De qué Dios estás hablando vos? ¿De qué Dios estás hablando vos? La respuesta entonces para ese relativismo es Jesús. ¿Por qué? Porque ahí sí hay un centro para la verdad, Jesús. Y por eso es de que el nombre de Jesús es tan atacado en esta época, ¿verdad? Hasta en los ámbitos teológicos, Jesús ha sido, ¿verdad?, ya ha sido atacado. Oímos ahora del famoso Jesús histórico. ¿Por qué hablamos de un Jesús histórico? Porque muchos están tratando de encontrar, ¿verdad? ¿Será que es cierto? ¿Será que es real ese Jesús? ¿Por qué? Porque si ese Jesús es real, no lo podés relativizar. Porque Él es la verdad. Él lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Esa es la verdad de la que Pablo está hablando acá y por la que debemos orar para que llegue a los hombres. Como diría Minor, eso es otro podcast. Eso es otro podcast, mucha, perdón, pero es que había de qué hablar. Bueno, 3 preguntas para concluir. Concluyamos. ¿Para qué orar por otros? ¿Para qué orar por otros, Menenito? Según lo que tú entendiste hoy. Primero es en obediencia al Señor, en amor a ellos.
Y creo que eso me va a llevar a hacerlo de corazón. ¿Para qué orar por otros? Bueno, según el pasaje vamos a orar por el bien común, ¿verdad? Para que nosotros podamos vivir en paz y reposadamente, decir, ¿verdad? Eso es a lo que nos llama. Y ese bien común llega, obviamente, porque las personas logren conocer a Dios. Claro. Sí, el objetivo principal. Entonces, ¿y cómo orar por otros? ¿Alguna idea? ¿Qué pedirías por otros? Sí, por su salvación, si no conocen a Cristo, ¿verdad? Por su salvación. Claro. Y si sabemos que si sabemos que conocen a Cristo, pues que sigan adelante, que no fallezcan en eso y que sigan en seguir conociendo y querer conocer más a Dios y por uno mismo también, ¿verdad? Entre eso, pero por eso también que estén bien. Creo que uno solo busca acabar, como ustedes dicen, el bien propio y se olvida de pedir hasta porque la demás gente esté bien, que el Señor les guarde, el que el Señor les bendiga, el que el Señor les cuide en todo, ¿verdad? Entonces, eso. ¿Algo que querrás añadir? Bueno, creo que el tema aquí de cómo orar por otros, me parece que lo vemos en los últimos 2 versos del pasaje. Si ustedes van al 7 y 8, dice, para esto fui constituido predicador y apóstol y maestro de los gentiles en fe y en verdad, porque Pablo ahí está diciendo esto del tema de la salvación, ¿verdad? De los hombres. Es tan importante que es una misión dada, yo la tengo. Pero termina diciendo, quiero pues, otra vez, ¿verdad? Al principio, verso 1, empezaba con exhorto. Exhorto ahora. ¿Verdad? Ahora es una siguiente exhortación, solo que más desde la perspectiva de el anhelo de Pablo, ¿verdad? Y dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar. Tú decías, ¿cómo lo hacemos? En todo lugar. Sin rencor. ¿Verdad? En todo lugar. ¿Cómo lo hacemos? Levantando manos santas. ¿Cómo voy a hacer yo para levantar manos santas? Bueno, olvidando los pleitos, olvidando las contiendas. Y eso es algo extraordinario. Me viene a la mente, porque hay gente me viene a la mente un hermano, voy a aventurarme a decir hermano, ¿verdad? Pero... no vamos a decir nada. No, pero es que les voy a decir por qué. Él, cuando oraba, utilizaba la oración para sacarle sus trapitos a la gente. Una vez estábamos orando, un grupo de hermanos ahí, ¿verdad? Estábamos todos orando. Y estaba él, y a la par de él estaba el hermano que acababa de ser nombrado administrador en la iglesia donde estábamos en esa época. Y cuando le toca orar a este hermano, empieza a decir, Señor, te pido por los que son nombrados administradores, Dios, que se vuelven creídos y ya no hablan con uno. Así. ¿Se imaginan utilizar la oración para atacar a alguien? O sea... Parece inconcebible, pero pasa. Exactamente. La palabra que vos dijiste, ¿verdad? Parece inconcebible. O sea, dice uno, pero ¿cómo puede pasar? Pasa. ¿Y saben qué? Pasa más seguido de lo que nosotros pensamos. Sí. ¿Cuántos allá en casa y entre nosotros hemos orado para que Dios castigue a alguien? En nuestros días, mucha. ¿Cuántos han orado para que alguien muera porque mató a su familiar? En esta situación que nosotros vivimos ahora, ¿verdad? ¿Cuánta gente actúa de esa manera? Y Pablo acá muy, muy acertadamente, ¿verdad? Nos está diciendo, miren, la oración es algo que debe ser una constante. Así que háganlo en todo lugar. Pero recuerden, ¿verdad? Levanten las manos en santidad. O sea, no tengan problema con otros. No tengan pleito con otros. Busquen la unidad. Recordando Juan 17 nuevamente. El final casi de la oración de Juan 17 de Jesús por sus discípulos. Que sean uno. Para que así el mundo sepa que son mis discípulos. La oración está ya de una manera tan especial colocada en la vida de la iglesia, que se convierte en esa columna vertebral
que sostiene el diario vivir de la iglesia y que debiera enseñarnos a vivir en unidad, que debiera enseñarnos a vivir en esa constante búsqueda de la armonía, ¿verdad? En la cual nosotros podamos vivir en paz, ¿verdad? Podamos vivir bien. La oración es una herramienta tan poderosa que a nosotros nos va a llevar siempre que nosotros oremos a meditar. ¿Estoy bien con todos? ¿Necesito arreglar esta situación con alguien? Es como la ofrenda, ¿se recuerdan cuando se nos anima a que antes de depositar, dijo Jesús, tu ofrenda ve y arregla el problema que tengas con? ¿Por qué? Porque en el reino de los cielos, la comunidad, la misericordia, la justicia es importante. Por eso Mateo, ¿verdad? 22, 23, cuando Jesús tiene toda una gran discusión con los fariseos, uno de los reclamos que les hace es: lo que ha pasado con ustedes es que han olvidado la misericordia, la justicia y la fe. Solo. ¿Verdad? Y yo creo que la oración debe ser ese constante llamado para nosotros a recordar la misericordia, la justicia y la fe. Y que constantemente para nosotros sea importante, que cuando oremos, nuestras manos puedan ser levantadas en santidad delante del Señor. Un consejo final nuestro para cada uno. ¿Qué hacemos para poder orar más y mejor? Porque ya vimos por qué es bueno orar, ya vimos que tenemos que hacerlo, pero como hablábamos al principio, ¿verdad? Y nos extendíamos ahí en ese tema, no es uno de nuestros hábitos. Como cristianos de esta generación, ¿verdad? Pareciera que no es una, en común, pareciera que no es una de las cosas de más fortaleza, ¿verdad? En nuestros hábitos. ¿Qué podemos hacer para ayudarnos a orar más y mejor? Empiezo yo. Dale. Creo que así no se vale porque nos vas a ganar los consejos. Creo que voy a usar uno no tan conocido porque así ustedes tienen que pensar. Creo que una de las cosas o varias de las cosas que podemos hacer es mantenernos conectados con otras personas, otros cristianos que tienen el mismo propósito de crecer. Por ejemplo, la comunidad de siguiente nivel, ¿verdad? Juntos nos recordamos estas cosas. Estos podcasts, por ejemplo, este podcast te está ayudando a recordarte esto, ¿verdad? A recordarte la importancia. Y si estás en una constante interacción con este grupo, con un grupo de amigos que estudian la Biblia juntos, ese es un recordatorio constante que te mantiene activo. Si estás aislado y querés hacerlo todo por tu cuenta, van a haber cosas que se te van a olvidar, van a haber cosas que vas a perder la práctica, van a haber cosas que no estás viendo porque estás como muy atrás en tu propio pensamiento, ¿verdad? Entonces creo que este podría ser un buen consejo, ¿verdad? Mantenerte conectado con nuestros podcasts. Claro, son de bendición, pero hay más formas: en un grupo de discipulado, en la iglesia donde estés, con no sé, el grupo de liderazgo con el que estás sirviendo, ¿verdad? O sea, mantenerte conectado. Ahora sí. Ay, bueno, yo creo que algo práctico sería animarte a hacerlo. No tengas miedo porque no va a pasar nada. Creo que porque muchas veces tenemos miedo al orar porque no me siento lo suficientemente como santo para hablar con el Señor, y creo que el Señor nos llama a, no importa cómo estés o cómo te sientas, solo platica conmigo. Y yo creo que eso, anímate a orar. Otro tal vez sería pensar que cuando te levantes, que la oración es la raíz de tu día, es la raíz. Cuando te levantes o cuando te vayas a acostar, que pensar que la oración es la raíz de tu vida. Y si pensás en eso, bueno, yo lo he pensado así, me hace querer seguirlo haciendo, porque si alimento bien esa raíz, lo que va a salir de ese árbol va a ser hermoso. Entonces creo que ese podría ser mis consejos, mis ideas. A mí me gustaría retomar el consejo de Mariana porque me parece muy apropiado, animarse a hacerlo. Creo que con nuestros jóvenes hay muchos muchachos
que no se animan a orar porque piensan que no saben cómo orar, ¿verdad? Que no tienen nada que decir. Bueno, quiero dejar un par de pasajes que van a ayudar a esa idea. Por ejemplo, Romanos 8:26 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando tú sinceramente te acercas a Dios y buscas hablar con Él, tienes que saber que hay quien te va a ayudar y va a colaborar en este proceso, el Espíritu Santo. Por eso es tan importante tomar el consejo de Mariana. Hazlo, ¿verdad? Practícalo. Busca hablar con el Señor constantemente, porque definitivamente Él se va a manifestar. Hay otro pasaje, Efesios 3:20 dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Qué está diciendo este pasaje? A veces yo voy a pedir y no voy a saber yo exactamente la trascendencia de esto, pero Dios sí sabe, y Dios está en control, y Dios se va a manifestar. Tenés que hacerlo para ver cómo es que Dios actúa. Cuando tú pones una petición delante del Señor y la presentas y esperas, vas a ver cómo Dios actúa. El problema que tenemos es que tenemos una generación que no ora, que no experimenta a Dios. Cuando estudiamos Jueces, ¿recuerda? Jueces lo estudiamos en los grupos de discipulado hace algunos años. Algo interesante en Jueces fue descubrir por qué el pueblo había perdido tan rápido el norte en cuanto a honrar al Señor. Y eso se encontraba en los primeros capítulos, porque dice ahí que el pueblo, la nueva generación, no conocía a Dios. Y cuando uno lee los pasajes, los capítulos más adelante, uno ve que por ejemplo, Gedeón dice: el Dios que nuestros padres nos enseñaron. Entonces uno se pregunta, pero entonces ¿por qué Jueces dice que el pueblo se había descarriado porque no conocían a Dios, si Gedeón dice que sí les hablaron de Dios? Lo que pasa es que el pueblo lo que no había hecho era realmente experimentar en su fe con Dios. Conocer a ese Dios poderoso, a ese Dios que respondía a sus necesidades. Cuando tú oras, cuando tú te tomas el tiempo de acercarte a Dios, de tomar ese consejo tan sencillo y práctico de orar, ¿verdad? De hacerlo, de tomarte un momento para pensar en el Señor, vas a iniciar a experimentar, vas a conocer a un Dios que quizá no conoces. Y eso es lo importante de este tema, que inicies a orar hoy. No tienes que pasarte 10 horas, 12 horas, 2 horas, 1 hora, no, ¿verdad? Inicia a meditar en el Señor y a permitir que el Espíritu Santo te dirija, y vas a tener, ¿verdad?, una experiencia extraordinaria, porque vas a ver cómo Dios obra, cómo Dios responde. Y hoy no es día de testimonios, pero yo podría contarte cantidad de testimonios en los que las oraciones han sido respondidas de una u otra manera, y estoy seguro que Mariana tendrá sus historias, Abisaí tendrá sus historias, pero el mayor consejo es este: inicia hoy, hazlo hoy, sin miedo, recordando estos pasajes en los que el Espíritu Santo, como dice Romanos 8:26, te guiará, intercederá por ti. Efesios 3:20, donde Dios va a responder de una manera en la que tú ni te imaginas. Muchas gracias Mariana, gracias Maynito por estar acá. Realmente ha sido un privilegio poder estar con todos, poder retomar lo que la palabra dice, abrir nuestro corazón para ello,
en medio de una plática, en medio de contar nuestras experiencias, en medio de ir a la palabra directamente y ver qué nos está diciendo. Así que les animamos a todos a que lo intenten, ¿verdad? Ya vimos los consejos prácticos, tal vez pues conéctate, ¿verdad? Conéctate con personas, anímate a hacerlo, ¿verdad? No necesitas unas palabras especiales para conectarte con Dios, ¿verdad? Jesucristo ya hizo eso y el Espíritu Santo te ayuda si no tienes que decir. Así que todo lo que hayas escuchado en este podcast, recuérdalo someter a discernimiento bajo la lectura de la Biblia directamente, ¿verdad? Y si crees que hay algo que tal vez se dijo que no está alineado a la palabra del Señor, por favor, haznoslo saber. Nuestras redes sociales están abiertas, ¿verdad? Estamos en Instagram, Siguiente Nivel 502, estamos en Facebook, Siguiente Nivel, estamos en Twitter, Siguiente Nivel, estamos en YouTube también, ¿verdad? Puedes verlo, ¿verdad? Como Su Presencia Ministerios, está saliendo por el canal de la iglesia. Nuestro deseo es, primeramente, alabar al Señor mediante la meditación y la práctica de su palabra, y por supuesto que tu vida sea bendecida a través de estas charlas y estos podcasts. Así que decimos bendiciones de Dios para tu vida. Adiós. Hasta luego.